tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días con todos. Jimmy Jairala, líder del Centro Democrático y periodista de profesión, ha formulado un llamado a Lenín Moreno para que interponga sus buenos oficios a fin de que se dejen sin efectos procesos administrativos contra varios medios de comunicación por situaciones informativas relacionadas con el proceso electoral. Jimmy Jairala, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias por el espacio. La situación general de la ley de comunicación fue abordada por todos los candidatos y grupos políticos durante la campaña electoral. Incluso el candidato de Alianza País, Lenín Moreno, también ofreció revisar el sesgo sancionador de la ley que afecta a la libertad de expresión. Su llamado sobre los procesos actuales y la revisión de la ley fue respondido por Lenín Moreno. Efectivamente fue respondido de manera positiva, porque como usted conoce, Alfredo, Lenín Moreno está procurando tender puentes con los ciudadanos. Ya comenzó una aproximación con representantes del indigenado, ya hay un acercamiento con sectores de la producción, se espera que cuando se posesione también sea posible con las cámaras de la producción del Ecuador, lo habrá con otros sectores sociales y por supuesto no pueden estar al margen de esto los comunicadores sociales. Lo que nosotros le pedimos a Lenín Moreno cuando decidimos apoyarlo en la segunda vuelta fue, entre otras cosas, o por decirlo mejor, entre los dos temas más importantes, la reforma a la ley de comunicación. De ninguna manera hacerla un ovillo y botarla a la basura, no. Hablamos de la reforma porque la ley esta ley tiene cosas positivas, tiene cosas buenas que se deben salvar. Por ejemplo, en este medio y en todos los medios, la obligación del lenguaje de señas, el estímulo a la producción nacional de audiovisuales, que antes era prácticamente reservado solamente para productores extranjeros, temas como la transmisión en ciertos horarios de educación bilingüe. Hay algunas cosas que se tienen que rescatar, pero otras que definitivamente tenemos que ajustar. Y la relación con los medios debe mejorar sobre la base de un cambio en la ley de comunicación, del cual estamos nosotros a cargo, porque comenzamos ya un proceso de socialización con los periodistas para mejorarla. En julio de 2016, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el párrafo 30 de sus observaciones finales al informe periódico del Estado del Ecuador, le recomienda al Estado del Ecuador adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión en todas sus formas, de conformidad con el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Al respecto, debe velar, dice, el Estado ecuatoriano para que su legislación, en particular la Ley Orgánica de Comunicación, sea plenamente compatible con el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El pedido suyo, entonces, encaja con estas recomendaciones vinculantes que la comunidad internacional formula al Ecuador. Y al mismo tiempo encaja con la recomendación de la ONU de que los países tienen que contar con una ley, pero con una ley que haga posible, por ejemplo, Alfredo, y en esto los periodistas debemos hacer un mea culpa, a que se traten las cosas, los temas, no con imparcialidad, porque yo siento que la imparcialidad en la comunicación ni en la vida no existe, pero sí con objetividad. Y le pondré un ejemplo muy rápido. Cuando apareció en el diario La Estrella de Panamá un párrafo de 4 líneas cuestionando presuntas vinculaciones del hoy vicepresidente Jorge Glass con papeles, fue titular de primera página en los medios. Cuando aparece la denuncia de página 12 de similares características, con la diferencia que había una investigación que iba a ser entregada a los medios de comunicación, no apareció nada en los medios privados, más sí en los medios públicos. Entonces, allí me parece que el tema pasa por la objetividad. Y en la medida en que los propios periodistas hagamos ese ejercicio ético, a mí me parece que la ley de comunicación reformada debe pasar de ser controladora a reguladora, que no es lo mismo. Y por ese camino vamos, y al extremo de que, por ejemplo, ya conocemos que AER está dispuesta a participar en las reformas. Pero lo de fondo, lo que le planteamos al presidente electo Lenín Moreno, y en lo que está de acuerdo el presidente electo Lenín Moreno, es sin duda alguna en mejorar las relaciones
con los comunicadores sociales. Bueno, eso es importante, pero respecto a la ley también hay disposiciones de la ley que son muy buenas, como usted señala, en efecto, hay un bloque de artículos que son incompatibles con los tratados internacionales y con la Constitución, que se refiere, por ejemplo, a la prohibición de censura previa por parte de los funcionarios públicos. Es decir, que expresamente la ley mismo le dice a los funcionarios públicos que no pueden esperar que los medios publiquen lo que a ellos les gusta o que no les gusta. Y en efecto, lo que se ve en la práctica es que estas sanciones administrativas inventadas por la ley, porque las sanciones penales han existido desde hace 70 años, resulta que estas sanciones administrativas son en su mayoría por cuestiones que no le gustan al gobierno. Entonces, ese es el problema en cuanto a que sea una ley objetiva y que realmente respete de esa forma, digamos, la libertad de expresión, que como usted mismo dice, como periodista que es y como hombre libre, pues no puede ser imparcial, pues, porque siempre hay cosas que demandan una posición y hay otras en las cuales simplemente se puede informar fríamente. De acuerdo con usted. No hay imparcialidad, pero siempre debe haber objetividad, Alfredo. Muy bien. Ahora, Jimmy, respecto a la decisión del Consejo Nacional Electoral de recontar voto a voto 3.865 actas impugnadas, que aproximadamente representan el 10% del electorado, ¿cuáles son las opciones que puede presentar este recuento? Bueno, en primer lugar me parece a mí un procedimiento adecuado, por cuanto lo de fondo es que los ciudadanos en este país ya todos necesitamos vivir en un entorno de paz, que sea importante para la inversión, que no deslegitime la victoria del candidato Lenín Moreno, y para eso hay que hacer lo que dice la ley. Y la ley dice que se recuenta lo que está impugnado y justificado. Se encontró la justificación de más o menos 1.200.000 y pico votos. Eso es lo correcto. El candidato, señor Lasso, pide, con el derecho que le asiste, que revisemos 41.000 actas, perfecto, pero no hay 41.000 pruebas. Consecuentemente, lo que se va a hacer es a revisar lo que se ha podido probar, donde hay presuntas inconsistencias. Y es un procedimiento, Alfredo, absolutamente sui generis. Nunca, desde que yo lo recuerdo, hasta como periodista, ha habido una especie de ceremonia pública para la revisión con observadores internacionales, etcétera, de este recuento. A mí me parece que este era un paso que debió haber sido aceptado, considerando que se le ha dado paso, valga la redundancia, a todo lo que había pedido y que se pudo probar. Lo mismo en el caso del país. En efecto, en los recuentos en todas partes, incluso en Estados Unidos, cuando hubo la elección en el 2000 de Bush-Gore, también hubo una controversia, la Corte Suprema la suspendió, ahora mismo la están pidiendo en Turquía, en Venezuela no la hacen porque todo es electrónico, aquí Álvaro Noboa la pidió hace 20 años contra las elecciones que ganó Mahuate, pero no hay antecedentes de recuento. Pero ¿cuáles son las opciones reales? Que el reconteo confirme los resultados publicados con los votos efectivamente depositados en las urnas, o que aparezcan inconsistencias. Ahora, en este caso, en el caso de aparecer inconsistencias, se debe extender el recuento a fin de que no quede sombra de duda sobre la legitimidad de la elección. Bueno, recordemos una cosa, Alfredo, y lo digo en el marco del más absoluto respeto. Más allá de la legitimidad, que no deja de ser importante, lo fundamental es el respeto a la voluntad de los ciudadanos, y resulta que de esos ciudadanos, de los 10 millones de ciudadanos que votaron por uno u otro candidato, un poco más de la mitad votó por el candidato que hoy es cuestionado por el candidato que ocupó el segundo lugar. Bueno, veamos ahora en el recuento. Lo que no se puede hacer es contar 41.000 actas, revisar 10 millones, 11 millones, 12 millones de votos, porque la ley no ampara ese procedimiento. Es decir, tampoco se trata de seguir poniendo sombras alrededor del futuro del Ecuador, porque es lo menos necesario hoy, cuando estamos caminando hacia la salida de la recesión, cuando queremos un país mejor y tenemos un presidente elegido de manera legal y además, desde nuestro punto de vista, legítima, que está queriendo cambiar las formas de manejar las relaciones con los gremios. A mí me parece ideal. Es más, en efecto, usted también hizo la semana pasada un llamado a la reconciliación nacional, luego
luego de una década de violencia institucional, que es una nueva forma de violencia, de disposiciones legales, etcétera, que crean marginaciones. Ahora, ¿esta reconciliación ustedes creen que es posible? Si hay tantas diferencias de por medio, ¿la ve factible? Es absolutamente factible. Ya lo hizo, como le decía, con un sector importante de indígenas. Ya lo hizo con un sector grande de productores nacionales. Está dando estas señales con la exhortación, que sí, es política, para que se archiven los juicios contra los medios de comunicación. Está tendiendo puentes para hablar con los medios. Y no le extrañe que mañana o pasado se reúna con los transportistas, con los taxistas, con los banqueros. Se va a reunir seguramente. Ese es el espíritu de un país en democracia, de un demócrata. Y eso es lo que considero que sí es absolutamente factible, porque este es un tema que lo resumo así. Los ciudadanos votaron por un cambio de presidente, pero mayoritariamente han dicho, bueno, este es el modelo, que con ajustes, quiero que siga siendo el modelo en el Ecuador. Y eso es lo que puede pasar con Lenín Moreno. Él le va a poner un sello personal y los ciudadanos, los ecuatorianos, somos quienes debemos más bien impulsar todos estos cambios, todos estos ajustes y este proceso de diálogo que con la mayor buena fe la está planteando. Jimmy Herrera, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Son las 7:14, tiempo de ir a una pausa con ustedes. Cuando regresemos estará César Monge, el director nacional del Movimiento Creo. Y vamos a hablar del reconteo de votos en actas impugnadas por la Alianza Creo Suma y de la negativa del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral al pedido del recuento total de los votos. Regresamos, quédese en nuestra sintonía. El verdadero liderazgo consiste en tener el coraje para tomar decisiones, no para lograr titulares de prensa favorables en los siguientes 10 días, sino para hacer un país en 10 años. Lo dijo Pierre Trudeau, político canadiense.